Escribe la expresión decimal de los siguientes números racionales. Si es periódica, calcula un periodo completo. Bueno, ya vimos que en los dos primeros epígrafes nos hablaban un poquito de los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Y vimos que una cosa muy importante era que los números racionales todos tenían una expresión decimal que era o bien exacta o bien periódica. Y además, si era periódica, podía ser periódica pura o periódica mixta. La exacta, ¿cuál es? Pues la que detrás de la coma, pues o bien no tenemos ningún decimal, no hay coma, o si hay coma, pues entonces tenemos un número, una cantidad finita de decimales, ¿vale? Esos tienen expresión decimal exacta. Y los que tienen expresión decimal periódica son los que detrás de la coma tienen infinitas cifras decimales y además entre esas infinitas cifras decimales siempre podemos encontrar un periodo a partir del cual la expresión decimal se empieza a repetir ya indefinidamente hasta el infinito, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco un resumen, muy a grosso modo, de lo que habría que tener en mente para hacer este ejercicio. Además, os he puesto aquí una cosa que no se explica en bachillerato y creo que se debería explicar porque es muy importante. Después, si entras a la carrera de matemáticas, la primera semana o el primer día yo creo que ya te topas con esto, de lo importante que es, ¿no? Yo creo que lo saben en la universidad, que esto es súper importante, pero sin embargo, pues en el programa oficial de bachillerato, pues no sé por qué, no, por lo menos yo no lo vi cuando cursé bachillerato. Y es súper importante. Y se llama algoritmo de la división entera. Y es una tontería, aunque vengan aquí escritos con muchos símbolos, parece esto muy raro, pero en realidad lo que está diciendo es una soberana tontería muy sencilla, una cosa demasiado sencilla como para no empezar a entender ya. Es que si tenemos dos números enteros, A y B, pertenecía esto de aquí, lo tenía que haber dicho en el otro vídeo, se me olvidó. Esto de aquí significa pertenece, ¿vale? Entonces, esto significa que A y B son dos elementos del conjunto de los números enteros. Se lee de esta forma. A y B pertenecen, esta coma se lee como I. Entonces sería A y B pertenecen a los enteros. Y además B es distinto de 0. Bueno, pues si ocurre esto, si tenemos dos números enteros, A y B con B distinto de 0, es seguro que va a ocurrir lo siguiente. Entonces, esto en la flechita se lee como un entonces existen, esta especie de E dada la vuelta es el símbolo de existencia, ¿vale? Entonces, existen unos únicos P y Q también enteros que pertenecen a los enteros, tales que A es igual a B por Q más R, donde 0 es menor o igual que R y R es menor que el valor absoluto de B. El valor absoluto de un número es ese mismo número, pero en positivo, ¿vale? Eso, como ya os digo, parece muy difícil cuando lo ve uno por primera vez. Yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez dije, joder, esto es imposible de entender. Pero luego no, luego la verdad es que es muy sencillo. Vais a ver que es una cosa muy tonta y este ejercicio es una excusa fenomenal para comenzar a ver qué significa el algoritmo de la división entera. Entonces, bueno, vamos a ver algunas soluciones de algunos de los apartados y vamos a ver qué es lo que está pidiendo el ejercicio y después a intentar descifrar un poquito lo que pone aquí, ¿vale? Entonces, bueno, dice, escribe la expresión decimal de los siguientes números racionales. Si es periódica, calcula un periodo completo. Empezamos con el apartado A, 89 entre 50. Entonces, bueno, ¿cómo se calculaba la expresión decimal de un número en el que nos lo están dando en expresión fraccionaria? Pues simplemente dividíamos, ¿vale? Numerador entre denominador y intentábamos acabar la división. Entonces tengo que dividir 89 entre 50. Por tanto, pongo un 1, porque a 89 le toca 50 por 1, ¿no? Cabe 1 solamente. Entonces tendríamos 50 por 1, que es 50,
restamos y tenemos como resto 39. Eso sería el resto de la división entera de 89 entre 50, ¿vale? Por tanto, fijaros que ya tenemos en el algoritmo de la división entera, ya tenemos que 89 sería igual a 50 por 1, 50 por el cociente por 1, más el resto, 39. Y eso es lo que nos está diciendo el algoritmo de la división entera. Ya está, no nos dice nada más. Es lo único que tenemos que entender, que si tenemos dos números, en este caso 89 y 50, 89 estaría haciendo el papel de A, 50 está haciendo el papel de B. Entonces, lo que nos dice el algoritmo de la división entera es que van a existir unos únicos, Q y R, tales que A va a ser igual a B por Q más R, donde R va a estar entre 0 y el valor absoluto de B, que en este caso es 50. 50 ya es positivo, entonces el valor absoluto de 50 es 50. Si hubiera sido valor absoluto de menos 50, pues también habría sido 50. Ya digo, es el número que pongamos dentro de estas barras, pero le quitamos el signo, ¿vale? Lo consideramos en positivo siempre, el número. Bueno, pues esto es lo único que nos dice el algoritmo de la división entera. Pero bueno, esto no es exactamente lo que nos pide el ejercicio. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar la expresión decimal. Por tanto, una vez tenemos el resto 39, como no ha sido 0 el resto, ni tampoco es un resto que se haya repetido en alguno de los pasos anteriores, por tanto la división continúa. ¿Cómo continúa? Bueno, esto es de la eso, ¿no? Se pone un cerito y una coma, ¿no? Y entonces continuamos la división. Entonces ahora tendríamos 390 y tenemos que multiplicar por 50 para acercarnos a 390 lo máximo posible sin pasarnos, ¿no? Entonces tocaría a 7. Entonces 50 por 7 serían 350, restamos. Ahora tendríamos 40 de resto. El resto no se ha repetido, entonces ponemos un 0 y continuamos la división. Y ahora tocaría a 8, sería 400 y ahora llegamos a 0. Como hemos llegado a 0, la expresión decimal es exacta, ya no continúa, ya no tenemos más decimales, por tanto tenemos un número finito de decimales y tendríamos que 89 entre 50 tiene expresión decimal 1,78. Y en este caso la expresión decimal es exacta, ¿vale? Y ya está, es solamente esto lo que nos pide el ejercicio, ¿vale? Tendríamos después, apartado B, 25 entre 11. Pues nada, lo mismo, dividimos 25 entre 11, tocaría primero a 2, 11 por 2 es 22, restamos y tendríamos 3. Y ya con eso, ya tenemos una expresión para el algoritmo de la división entera. Tendríamos 25 es igual a 11 por 2 más 3. Y ya está. Efectivamente se está cumpliendo lo que nos dice el algoritmo de la división entera, ¿vale? Existen esos P y Q, tales que A va a ser igual a B por Q más R, ¿no? Entonces, aquí lo tendríamos. Pero bueno, tendríamos que seguir dividiendo porque no ha sido resto 0, no ha sido un resto que se haya repetido, así que continuamos dividiendo, ponemos este 0, después tocaría otra vez a 2, 22, ahora tendríamos de diferencia 8, ponemos un 0 y seguimos dividiendo y ahora sería 7, 11 por 7 es 77 y resto 3. Y ahora fijaros que ya nos ha aparecido este resto. Ahora, lo único que tenemos que hacer una vez hemos visto que se ha repetido un resto es ir contando cuántos pasos hemos dado hasta que se repite este resto. Pues hemos dado aquí 1 y aquí 2, ¿no? Entonces tendríamos que poner un sombrero a dos cifras decimales. Entonces tendríamos que 25 entre 11 es 2,27 periódico. Fijaros que si ahora pongo un 0, pues otra vez tendría que poner un 2, tendría 22, me bajaría otra vez 80, después tendría que poner un 7, 77, ahora me bajaría otra vez un 3, después tendría que poner un 2 en el cociente, etc. Entonces se va repitiendo ya periódicamente este cociente. Entonces ya tenemos que la expresión decimal es 2,27 periódico
y es una expresión decimal periódica pura, porque el periodo nace exactamente después, detrás de la coma ya comienza el periodo. Por tanto, este tendría expresión decimal periódica pura. Lo mismo con el C tendremos que averiguar 37 entre 14, pues lo mismo, es un poquito más largo, ¿vale? Tiene más pasos. En un momento dado se repite un resto, que es el 6, contamos los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tenemos el 6 y 6, ¿no? Entonces, ponemos un sombrero a 6 cifras decimales, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, efectivamente. Tenemos aquí, este sería el periodo. Y este es una expresión decimal periódica y ahora mixta, porque el periodo no sale justamente detrás de la coma. Tenemos un 6 que no está dentro de ese periodo, por tanto este tiene expresión decimal periódica mixta. Y bueno, el algoritmo de la división entera ahora quedaría como 37 igual a 14 por 2 más 9, ¿vale? Bueno, el D es exactamente igual, os dejo para que lo veáis, ¿vale? Y bueno, el E y el F son interesantes porque tenemos un menos, un símbolo de menos delante, pero por lo demás es exactamente lo mismo. ¿Cómo se halla la expresión decimal? Pues simplemente se hace la división en positivo, ¿vale? Entonces hacemos la división en positivo y este da resto 0, por tanto es una expresión decimal exacta. Y ya simplemente después volvemos otra vez a poner el símbolo menos y ponemos el cociente negativo. Y el cociente sería la expresión decimal. Y en este caso es exacta, como he dicho. Ahora, si queremos expresar el algoritmo de la división entera, bueno, pues tendríamos menos 181 es igual a 80 por menos 2 más 11. Bueno, menos 80 por menos 2 y creo... Ah, mira, aquí es que he puesto 21. Vale, pues aquí he cometido un fallo. Vaya, tenía que haberlo... Lo he hecho un poquito deprisa. Tenía que haberlo verificado con la calculadora. Sería 181 entre 80. Vale, fijaros que he cometido un fallo en la expresión decimal. Es exacta, tiene 4 decimales, eso está bien, pero no son exactamente los decimales que he puesto. Serían los decimales 2625, ¿vale? Porque aquí tendría que haber puesto 21. En vez de 11 tendría que haber puesto 21, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Un fallo lo tiene cualquiera. Entonces, bueno, simplemente cuando hallemos la expresión del algoritmo de la división entera, tenemos que tener en cuenta que ahora el resto nos va a salir negativo porque teníamos aquí este símbolo menos, ¿vale? Por tanto, lo único que tenemos que hacer es restar 80 y sumar 80. Y entonces ya nos sale un resto en positivo. Claro, resto y sumo 80 para mantener la igualdad. Si estoy restando algo a esto, si a esto le resto 80, pues para que la igualdad se mantenga tengo que sumar 80. Entonces al restar 80 nos queda aquí menos 3, en vez de menos 2, 80 por menos 2 tendríamos 80 por menos 3 porque hemos restado 80. Pero ahora tenemos, al resto le sumamos 80, ¿vale? Y tendríamos entonces 59. Esto está bien, ¿vale? Esta de aquí, esta parte sí está bien. Lo que está mal es la expresión decimal. Y bueno, en el F pues exactamente lo mismo, ¿vale? Os lo dejo para que lo podáis ver, pero es exactamente igual. Bueno, pues espero que este le haya hecho bien, que no me haya equivocado. Si he tenido algún fallo más, me lo decís en los comentarios. Y nada, pues este sería ya todo el ejercicio.